susto el que se ha llevado nuestro amigo Tim Sweeney, que está, bueno, está en los últimos meses ha estado bastante en la palestra porque es el CEO de Epic, fue el que demandó a Apple por la excusa antimonopolio dentro de la App Store, diciendo que, bueno, ellos también querían tener una tienda de aplicaciones alternativas dentro de iOS y que Apple estaba no desfavoreciendo a la competencia para evitar que pasara esto. Esto se presentó en un tribunal, ganaron cierto alcance, porque al final sí que la jueza reconoció que Apple no puede decir a los desarrolladores que no vayan a pagar a otro sitio, que es lo que estaba pasando antes, y decías eso, te quitaban del App Store directamente. Y ahora sí que se puede informar de otros canales de pago, pero que Apple pueda hacer lo que quiera porque para eso es su casa, ¿no? Es su tienda de desarrolladores y ellos lo pagan. Todo este tema de drama, todo este drama, porque al final ahora lo que va a pasar es que Epic ha vuelto a perder el recurso, seguramente no sé si escalarán o presentarán otro o lo variarán, porque creo que Tim Sweeney en Twitter ya decía que iban a preparar otra cosa distinta, a ver si por ahí lo colaban. El caso es que esto es como todo, como muy confuso, porque por ejemplo ahora en Europa posiblemente sí que veamos con iOS 17 la posibilidad de instalar aplicaciones que no estén dentro de la App Store. No sabemos si a modo de tienda de aplicaciones, yo creo que no. Yo creo que Apple aquí tiene su interpretación de la ley para no meter una tienda de aplicaciones alternativa. Yo personalmente soy de los que piensan que sería una buena idea tener tiendas de aplicaciones alternativas en la App Store, porque un Steam en la App Store a mí yo creo que sería fantástico incluso para el ecosistema a nivel de juegos y de atraer a más desarrolladores que no solo se tienen que atar a la App Store, ¿no? Siempre con las medidas de seguridad apropiadas, con todos los protocolos que tocan. ¿Cómo crees tú que va a acabar esto entre Epic y Apple? Yo lo veo un poco como tú y cuando empezó esto, que fue hace pues casi 2 años, ¿no? Un Esto fue año, en sí, 2 el, no sé años, si es recuerdo verdad. si Sí, sí. fue verano del Sí, 20 o sí. verano del Sí, 21, ya no recuerdo sí. la fecha exacta, 21, porque fue cuando sacaron el pero vídeo este de sí, que exacto, parodiaban al anuncio de la Super Bowl de Apple. Sí. sí, justo. Pues yo ya pensé que mi postura inicial en ese momento ya era un poco como se está desarrollando. Yo por un lado sí que veía que Apple estaba tensando demasiado la cuerda y estaba teniendo, en mi opinión, que no es una opinión judicial, una cierta posición dominante de la que estaba abusando. Sí. Lo que estaba pasando con las aplicaciones de Netflix, Spotify y compañía de hacía tiempo para mí era el mejor ejemplo, ¿no? No puedes poner pasarelas de pago alternativas, no puedes informar, eh, no te queda ni el derecho al pataleo, ¿no? Ni siquiera puede dar un texto explicativo. Simplemente pones el login y te callas y confías en que el usuario ya sabrá lo que tiene que hacer. Para mí era excesivo, para mí era algo que Sí. no era saludable, digamos. Y la cosa es que todo el mundo esté lo más a gusto posible y a Apple le interesa que los desarrolladores estén a gusto y estén de su parte. Y seguro que hay un montón que están de su parte y están encantados, pero cuando hay tantos que estaban firmando la carta aquella con Spotify y compañía, pues algo debe ser. Y le interesa a Apple porque si el día de mañana llega Tesla con un tal, llega OpenAI que se lanza a los sistemas operativos, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier actor, y lanza su propuesta y los desarrolladores y los propios usuarios empezamos a mirarla con buenos ojos y a pensar que nuestro iPhone ya no merece tanto la pena, una de las formas que tendrá Apple de luchar contra eso será que los desarrolladores, los clientes estén lo más de su lado posible. Y con estas cosas, ¿tú te crees que si el día de mañana llega uno de estos grandes y lanza una propuesta alternativa y empieza a gustar, no se va a ir para allá y va a dejar a Apple tirada? O sea, eso es una relación saludable a largo plazo, ¿no? Y para mí ese era un problema que estaba teniendo Apple y que nos estaba también dificultando un poco o restringiendo un poco como clientes, o por lo menos así lo Sí. veía yo. Dicho eso, lo que hizo Epic ese verano me pareció una sinvergonzonería. Eso era claramente una maniobra de marketing, de relaciones públicas, no sé cómo llamarlo, perfectamente ideada, estructurada, sabían todos los pasos que iban a dar, sabían qué consecuencias iban a tener y cómo se querían vender ellos delante del público. Para mí el error que tuvo Epic es que nos tomó un poco por pardillos, porque vamos, yo me sentía súper infantilizado, pensaba, ¿de verdad esta gente se piensa que yo me voy a tragar que están haciendo esto porque son los adalides de no sé qué? De la Esto no libertad. funciona así. Y sobre todo cuando estaban inmolándose. O sea, estaban inmolando, claro, ¿qué esperas? Si haces eso, esperas que Apple no te vaya a echar del App Store. ¿No? Sí. Otra cosa es que tenga razón en ciertas
ciertos epígrafes y ciertas normativas, pero había cosas que no... Y ya te digo, por todo eso, yo más o menos entendía que iba a pasar lo que parece que de momento está pasando, ¿no? Sigue estando en curso, sobre todo Epic tiene mucha esperanza en que esto le quede recorrido, pero para mí un poco el punto es ese, ¿no? Apple sí que tiene el derecho de guardarse ciertas restricciones por ser propietario y tal, pero al mismo tiempo creo que ha caído y cae en prácticas anticompetitivas. Y es bueno quejarse y me parece fenomenal que la gente denuncie y se organice y alce la voz porque luego de ahí salen mejores condiciones para todos. Y Apple Mm, no es una empresa precisamente necesitada, ¿no? Y en una situación límite que no puede doblegar ni un poquito más, sino que mm, cosas como lo de la bajada de comisión del segundo año, el 15%, los pequeños desarrolladores por debajo del millón de dólares, todo eso ha mm. salido precisamente de protestar y de decir hasta aquí. Mm. Yo, fíjate, yo lo veo muy parecido a ti, lo que pasa que yo creo que antes de la pataleta y la protesta, yo creo que hay que buscar una negociación. Es decir, son dos grandes empresas y lo que no puede ser es que todo vaya a golpe de juez. Eh, Como tú dices, Epic se inmoló aquí hace 2 años, la sacaron del App Store, lo que le ha hecho perder miles de millones de dólares en la pasta que le daba Fortnite en la App Store y además la ha también bloqueado para muchas futuras, bueno, futuros lanzamientos y muchas cosas, sobre todo también de cara a la propia compañía. Yo creo que los pasos razonables entre personas adultas que llevan dos compañías multinacionales es vamos a hablar porque queremos proponeros algo. A ver, vosotros, ¿qué nos proponéis a vosotros? También no solo por Epic, es decir, si Epic quería buscar esto, podía haber hablado con más desarrolladores, por ejemplo, con Spotify, ¿qué tal? El problema de esta gente es que no querían beneficiar a la gente, a los usuarios, lo que querían era beneficiarse ellos de la cantidad de usuarios que tenían la App Store, metiendo una nueva tienda de aplicaciones en la que no pagaran ningún tipo de cuota Apple, evidentemente, eso también tiene su parte B, lo comentamos además la semana pasada con Antonio Sabán, es, yo creo que Apple aquí va a decir, vale, no queréis la App Store, me parece genial, vosotros os montáis los seguidores de la descarga, os montáis los sistemas de pago, os montáis todo, a ver eso si vale el 30% o el 15% que se cobra a la gente, ¿no? Lo que también es cierto es que no puede ser también, hablando ya por la parte de Apple, que todos estos cambios y estas mejoras, como has dicho tú, lleguen después de casi un juicio forzado o una conclusión de una demanda, ¿no? O sea, debería ser la propia Apple que cuando pasa cierto tiempo, en 2008 evidentemente no, porque acaba de salir la App Store, puedes dejar pasar 5 o 10 años, pero cuando ya llevas un recorrido y tienes que hacer una nueva iteración de cómo va a ser tu negocio al futuro, pues tienes que proponer cosas que los desarrolladores vean como que no te estás aprovechando de la inercia de lo que ha sido la App Store, que es la tienda de aplicaciones más importante del mundo, sino que quieres que venga más gente, ¿no? Y fíjate que yo creo que ese es el problema, uno de los problemas por lo que no llegan los juegos a Mac, a la plataforma, ¿no? Yo también lo comentaba, era un mal ejemplo, ¿no? Porque lo comentaba con el lanzamiento de The Last of Us 2, perdón, The Last of Us para PC, que yo creo que oportunidades como esa, donde sacan un triple A para ordenador, no puede salir solo para PC. Apple tiene que meterse en la negociación para que también estén, ahora que tenemos los M1 y los M2 que funcionan fantástico, pues que se aprovechen y que pongan encima de la mesa de todo el mundo, que vean que se pueden poner juegos tan espectaculares como esos, pero es que ni siquiera se lo plantean, ¿no? Y no sé, veo un poco que están un poco aparcados ahí con Apple Arcade, que yo creo que es una buena plataforma para lo que es. O sea, yo tengo grandes juegos en Apple Arcade. De hecho, quiero escribir un artículo sobre mis favoritos, que hay algunos muy buenos, pero no son AAA, no son The Last of Us, no son God of War, no son Gears of War, ¿no? Cosas así son las que se necesitan y yo creo que al final un poco, pues se aleja un poco porque no es el objetivo de la App Store actual que hay ahora mismo, que es un poco más de nicho. Pero bueno, dicho todo esto, tenemos ya aquí una lista fabulosa y muy bonita de los nombres del próximo macOS 14. Antes las versiones las contábamos en minors y ahora ya empezaron a 11, 12, 13, 14. Yo recuerdo que había un tiempo que en macOS 11 era como el futuro, ¿no? Porque después de macOS 10, que era el máximo exponente después de System 9 o de System 8, pues macOS 10 era la locura. Entonces aquí hay varios nombres y a ver cuál te gusta a ti porque uno de estos va a ser el próximo macOS.
Los leo para los que estáis en el podcast. Bueno, y un saludo a Miquel Match, que acaba de entrar ahora al canal de Twitch, bueno, y a todos los que estáis siguiéndonos en directo. Leo los nombres del próximo macOS 14. Diablo, Cóndor, Tiburón, Faralón, Miramar. Hay un restaurante en Santa Pola que se llama así, cerca de donde yo vivía. Rincón, Pacific, Redwood. Redwood es donde la ciudad, es de donde está Microsoft, ¿no? Bueno, curioso. Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail, Sonoma. Sonoma es buen nombre. Sequoia y Mammoth. ¿Tu candidato? ¿Te jugarías $1.000 ahora mismo delante de... Esto se hace en Twitch, ¿eh? Mira, sí, de hecho. Si te parece, vamos a decir cuál creemos que va a ser y cuál nos gustaría que fuese. ¿Te parece bien? Vale, correcto. Empieza tú. Vale, yo cuál creo que va a ser, diría Mammoth, por lo que decía en el artículo en el que lo publicó Miguel ayer o anteayer. Es un nombre que lleva en esa lista de hace un montón de años y además de eso me suena bastante congruente, ¿no? Es seguramente el que mejor me suena. Hay varios, pero si tuviera que elegir uno que creo que va a salir sería Mammoth. Y luego el que me gustaría que fuera sería el que tú has destacado, Miramar. ¿Por qué? Por una razón muy estúpida. Yo cuando salgo a correr paso por una urbanización que está aquí más o menos cerquita, un par de kilómetros, que tiene un bloque así grande, un edificio que dice Asociación de Vecinos de Miramar. Entonces pienso que sería bonito salir de vez en cuando por ahí al atardecer y ver el nombre del próximo macOS. Y al menos durante 12 meses cambiaría el sentido de ese viaje. No, y aparte porque suena como muy castellano, el más castellano seguramente de todos, aparte de Tiburón o Rincón. Y no sé. Un cuento bonito. ¿Cuál tú, Pedro? Sí. Mammoth es cierto que lleva en la lista durante muchísimo tiempo y además no es el animal, es una zona de California, una zona montañosa. Además en Twitter, no sé si ha sido Phil Schiller, no, porque se fue de Twitter, pero creo que fue Greg Wozniak el que puso en Twitter que le encantaba la montaña del Capitán y pensaba que era una de las zonas más bonitas de Estados Unidos. Y tiene buena pinta. Yo, la verdad, es que a mí me gusta mucho Sonoma. No sé, me parece como muy, muy chulo. Mammoth tiene pinta. Es que Mammoth me suena, no sé, no me acaba de gustar, no sé. ¿Y cuál puede ser? Pues seguramente será Mammoth. Porque es que Diablo no va a ser nunca. Diablo es un problema de relaciones públicas. Tiburón también. Miramar es bonito, ¿eh? Miramar también estaría muy bien. Pero bueno, estamos a menos de un mes en el que para que salgan las invitaciones a prensa de la conferencia de desarrolladores y ya estamos en junio prácticamente. Es que pasa el tiempo volando y esto lo conoceremos dentro de poco. Y no solo se escapa el tiempo, porque a Apple también se le ha escapado además 3 nuevos ordenadores en el código fuente del servicio Buscar, además, ¿no? Que hay gente que se tiene que volver loca buscando código fuente de estas cosas, porque aquí dicen que, bueno, que había uno de estos Macs que no se encontraban, ¿no? Yo no tengo claro cuál puede ser. Gurman ya dice que el Mac Pro, que nos olvidemos de él, por lo menos de momento. Y es curioso también porque es uno de los Mac más potentes, con lo que podía volver un Mac Studio M3 potenciado. Estamos a final de abril, tradicionalmente en este mes se lanza alguna actualización menor del algo. Sí que es cierto que empezamos el año actualizando el Mac Mini y el MacBook Pro con los nuevos procesadores, pero no tenemos ahora mismo ningún rumor más y estos Mac son como muy antiguos. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que puede ser alguna actualización menor ahora en mayo, ahora? Es que no tengo... Pues este año es una incógnita todo. Es muy loco. Sí, parecía claro lo del MacBook Air con el M3. Al final eso ha cambiado según lo que sabemos por Gurman. Sí que podía ser lo del MacBook Air de 15 pulgadas o 15,4 o 15,5, no recuerdo el tamaño exacto que dijo. Y sobre todo echo de menos el Mac Pro, y ya no es que lo eche de menos, obviamente, no lo voy a comprar, pero lo echo de menos en el sentido de que es muy extraña su ausencia a estas alturas. Va a hacer un mes dentro de nada, o sea, dentro de poco faltará un mes para que
cumplan 2 años, como comunicador no tengo precio, lo estoy diciendo de la forma más complicada posible. Dentro de nada se cumplirán 3 años. 3 años Desde que Apple ya. dijo, en 2 años va a estar el calendario de la transición está completado y toda la transición se Acabada. habrá hecho. Y llevamos para un año más, es muchísimo. Incluso aunque te pongas un poco en la mejor de las situaciones, que es que, bueno, hay que empezar a contar desde que llegó el primer Mac con M1, que fue en octubre del 20, Mm. aún así se ha pasado y tampoco hay noticias del Mac Pro, no parece que vaya a ser inminente, ojalá que sí, pero me hace pensar que algo ha ocurrido. No Mm. sé exactamente qué, no sé si temas de disipación, no sé si temas de potencia alcanzada, pero Quizás algo la debe haber pandemia. ocurrido para que haya pasado tanto tiempo. Pandemia, problemas de producción, tampoco me cuadraría mucho, ¿no? Porque al final el Mac Pro no es para producirlo como los iPhone, ¿no? A grandísima escala, ¿no? Claro. Y el problema de producción fue sobre todo en el 21, desde finales del Sí, 20 a finales del 21. Entonces, y sí. lo que tú dices, el volumen no tiene nada que ver. Entonces Mm, es raro. Algo ha tenido que pasar, seguramente es mm, algo que ya lo sabremos sí. dentro de un tiempo. Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, Apple, igual que pasó cuando Phil Schiller dijo que el Mac Studio, perdón, que el Mac Pro iba a salir renovado porque el diseño este de tubo no acaba de funcionar bien a nivel de expansiones, iban a cambiarlo. eh, Ahora también parece que tenemos que el reemplazo del Mac Pro es el Mac Studio superpotenciado, ¿no? Y podríamos ver un Mac Studio superpotenciado incluso en esta conferencia de desarrolladores, que yo creo que es uno de los Macs que más interesante me parecen de los últimos que hemos analizado, porque prácticamente lo tiene todo, es muy potente, es muy versátil. Cuando vi que tenía una ranura para tarjetas de memoria, un Mac, bueno, pues casi me he hecho a llorar, ¿no? Porque además es muy cómodo acceder y lo tienes todo a mano, con lo que sería una buena sorpresa, pero parece que este año los tiros van hacia otra dirección. Hablamos antes de cómo vivimos toda la época previa al lanzamiento del iPhone. Y ahora estamos en una época previa al lanzamiento de algo que también puede cambiar de muchas formas cómo interactuamos con el ecosistema de Apple. Hablo de la Reality Pro, nombre pendiente de patente, todavía no se sabe cuál va a ser, si va a ser finalmente este o no. Gurman dice que sí. Y es que ya empezamos a saber muchas cosas y esto me recuerda mucho a la época de 2006, donde 2 meses antes empezaban a acertar de lleno este tipo de fuentes. Eh, Aplicaciones que dicen que va a tener estas gafas. Pues todas las aplicaciones habituales, libros, cámara, FaceTime. FaceTime con la Reality Pro puede ser una chulada. Aplicaciones de bienestar con enfoque en la meditación. Yo aquí os he contado que el año pasado en la conferencia de desarrolladores, ayer en Apple Park nos llevaron a hablar con desarrolladores y algunos de ellos estaban preparando aplicaciones de experiencias de meditación utilizando realidad aumentada, que habían demostrado científicamente que calmaban las ondas cerebrales, o sea, una pasada absoluto, y tiene mucho que ver con esto. No digo que sean lo mismo, pero que se pueden hacer. Aplicaciones y terceros, deportes y noticias, videojuegos de primer nivel. Eso quiere decir que hay desarrolladores haciendo videojuegos importantes. Quizás es lo que veamos aquí, el gran cambio en esto en el mundo Apple. No lo creo. Una de las que a mí más importantes me parecen, la función para usar la Reality Pro como monitor externo para un Mac. Eso, eso es un poco, me explota la cabeza. O sea, estás por aquí con tu Mac y dices, bueno, pues ahora quiero mi monitor de 32 pulgadas ultra panorámico que tengo en casa en la oficina, pues lo quiero aquí en el aeropuerto. Habría que ver la de fotos que te van a hacer con esto puesto en pleno aeropuerto, pero también nos pasaba eso con los AirPods al oído, que toda la gente nos miraba pensando que llevábamos aquí un enganche de estos de un cepillo dental y al final todo el mundo ya se ve en el metro, se ve en todas partes. Videollamadas, evidentemente, la app Freeform, que es la app esta que emula un poco al Miro famoso de compartir un Kanban para trabajar de forma colaborativa. Por supuesto, Fitness Plus, que ya veremos ya directamente al monitor pegado a ti diciéndote no lo estás haciendo bien, ponte las pilas. Y luego el tema de ver vídeos inmerso en mundo virtual. Todas estas funcionalidades, evidentemente, son como muy esperadas, pero yo creo que Apple en cada una de ellas tiene que dar algo más, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que la de ver vídeos sea directamente una pantalla flotando delante de ti, porque es como se piensa muy fácil, ¿no? No sé, yo creo que Apple tiene que hacer algo más loco. De los creadores de la Dynamic Island, ¿tú qué crees que van a hacer con unas gafas de realidad mixta? O
sea, ¿qué cosas locas se te ha ocurrido últimamente desde la última vez que hablamos para esto? Porque cada vez salen cosas más raras. Mm. Buena pregunta. No lo sé. A mí realmente para estas cosas pues suele faltar un poco de capacidad de abstracción. Sí que pensé en su momento lo de Fitness Plus, porque al final también es un poco obvio, pero pensaba que realmente debe cambiar la experiencia, ¿no? El ver una pantallita, que además muchas veces, si tienes un Apple TV y una pantalla muy grande, es una experiencia bastante inmersiva, pero si tienes que estar mirando a un iPad y hablemos de un iPhone, para mí coge un poco, ¿no? Porque además ciertos ejercicios pues quizás puedes hacerlos a cierta distancia y viendo una pantalla tan pequeña, pero hay otros en los que tienes que estar cambiando de posición, moviéndote a mayor velocidad, digamos, y ahí para mí cambia para mal. En cambio, tener las gafas y poder ver el monitor a tu mismo tamaño enfrente de ti como si fuera un ser humano, si fuera un ser humano de carne y hueso me refiero, eso sí que pensé que podría ser bastante más interesante. Dicho eso, a mí lo que más me llama la atención es lo que tú has comentado del monitor externo. Esto es algo que me lo dijo, lo has mencionado antes, Antonio Sabán, compañero Sí, nuestro, precisamente me dijo en su momento algo así como, no, yo ya pienso que lo próximo ya no sea más monitor no sé qué, sino sea algo tipo realidad virtual. Pues algo así estaría en esa línea. Yo nunca tengo suficiente con los monitores, siempre me compro uno y siempre echo de menos más píxeles, más espacio de trabajo. Pues sería la bomba, yo que trabajo todo el día en casa y además yo solo aquí en casa, que no tengo este condicionante social de que me van a ver muy raro con el cacharros en la cabeza todo el día, si yo la pudiese poner, fuese cómodo, tuviese la suficiente resolución, la suficiente calidad de imagen, no me pesase todo esto, pudiese conectar a la corriente, pues oye, ¿por qué no? O quizás no toda la jornada, pero al menos media jornada poder ver a lo grande, tener un montón de espacio de trabajo. Eso es algo que también comentamos cuando llegó ¿cómo se llamaba esto? Stage Manager, organizador visual. ajá, sí. También pensamos que era una interfaz como muy apropiada para una gafas de realidad virtual, ¿no? Puedes tener todo ahí Sí. en pequeñito, agrupado y tal, ahí flotando frente a ti. Eh, Más que en un Mac o en un iPad, sobre todo en un Mac, que quizá no tiene tanto sentido, ¿no? No funciona Sí, tan bien al menos. sí. Pero bueno, con lo que tú dices, yo recuerdo la primera vez que probé un casco de realidad virtual, obviamente sería muy diferente de lo que va a ser esto. Sí. Era el de Samsung, que tenías que meter dentro del propio teléfono, un Galaxy Note 4, año 2014 creo, 2015. Y recuerdo una sensación muy positiva. Era lo que era, tenía las limitaciones que tenía, hablamos de hace 9 años, pero yo recuerdo la sensación inmersiva o lo que tú decías de ver vídeos a tamaño gigante flotando delante de ti. A mí eso me gustaba mucho, daba una sensación muy inmersiva, tenía una aplicación que emulaba un teatro, tú estabas solo en un cine, veías todas las sillas vacías y enfrente la proyección, ¿no? Y la calidad era la que era, ¿no? Cambia mucho respecto a lo que se rumorea que van a tener este casco de Apple, pero aún así a mí me llamaba la atención para bien, ¿no? Disfrutaba de esa experiencia. Veremos cómo llega y veremos sobre todo el precio, que eso al final va a ser la gran Sí, remora bueno, quizás. el precio no hace falta que lo digan los rumores, ya te digo yo que no va a ser barato. Pero aquí hay una cosa, bueno, de hecho hay gente, evidentemente ya la ha probado gente y ya la han probado desarrolladores, posiblemente haya desarrolladores que lleven más de un año y medio probándolas para que lo que veamos el 5 de junio pues lo acompañe un subidón importante, ¿no? Un subidón importante. Aquí parece que alguien ya la ha visto de verdad y se ha alargado la lengua un poco más de la cuenta y ha dicho que vamos a flipar. O sea, con lo que también el tren del hype, pues vamos a subirnos todos un rato y a ver aquí lo que vamos a venir. Urban también decía además que iban a venir un arsenal de aplicaciones, que yo creo que habrá entendido aquí el mensaje cuando salió el primer iPhone, que Steve Jobs nos contaba, no, pero es que las aplicaciones van a ser aplicaciones HTML5, ¿no? Y a todos nos pareció bien porque, pues vale, no en aquella época, pero luego cuando llegó todo el tema del jailbreak, de que descubrimos, yo me acuerdo del primer juego nativo que algún loco hizo con el Xcode, con las herramientas de desarrollo de Mac, porque al final también tiene tiene la misma base Mac OS 10 que iOS, sobre todo en aquella época, era como, es que se pueden hacer locuras. Y yo recuerdo la keynote en la que vimos el primer juego de Sega, que era el Monkey Ball o algo así, que era además en 3D, corriendo en un iPhone y nos quedamos locos porque no lo esperábamos de esa época. Yo creo que falta un toque así. Y aquí hay una de las cosas aparte de todas estas aplicaciones, que yo creo que sí que pueden dar el campanazo y es, oye,
lo que hablamos de la inteligencia artificial al principio, ¿por qué no? Si tenemos IAs que ya nos pintan cuadros, nos escriben textos y tal, ¿por qué no que nos hagan una experiencia de realidad virtual, ¿no? Que nos digan, pues es lo que hemos dicho alguna vez, no quiero ir a Marte o quiero, yo qué sé, quiero estar en la Torre Eiffel de París. Pues bueno, pues que te monte alrededor de ti sabiendo lo que sabe de cómo se construyen las cosas. Eso al final son datos que se pueden cargar. Veremos si Apple se mete por aquí. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Igual de salida no, pero más adelante sí que podría estar. Pero claro, aquí el límite, como dices tú, pues aquí desde luego lo de la Dynamic Island no lo acertó nadie. Y todos lo que vimos cuando veíamos las fotos de los prototipos del iPhone 14 era un punto y una raya. Y todos nos echamos las manos en la cabeza y nadie se le ocurrió pensar que eso luego se iba a unir y iba a hacer todo lo que hace la Dynamic Island. Pero yo creo que es un poco el efecto de todo.